igual manera voy a aprovechar la oportunidad a sabiendas de que les he dado desde las 7 hasta las 8 de la mañana para que puedan ir a ver ese material. El video que está en Moodle solo dura 40 minutos, entonces han tenido tiempo para poderlo ver. Pero, claro, ¿verdad? Yo no esperaría de que hayan absorbido todo, por eso vamos a dar este repaso y de igual manera el miércoles estaremos viendo nuevamente esto y algunos ejemplos. Entonces, ahorita vamos a, a quitar todas aquellas inquietudes que han surgido a la hora de estar viendo ese material. Permítanme. Ok, solo me gustaría saber si se escucha con claridad y se observa el documento en una hoja de Word que les estoy mostrando. Sí, sí se puede. Muy Sí, bien. licenciado. Entonces, como les mencionaba, por ahí este tema hace referente a la mecánica de fluidos. Se puede decir que no es profundizado porque a la hora de ver mecánica de fluidos hay textos enteros, completos, que hablan de la mecánica de fluidos. Y nosotros solo vamos a ver en un capítulo. Entonces, lo que nosotros vemos en el curso de Física 2 se puede decir que es bien superficial, pero es sustancial, es básico y les va a servir a ustedes en otros cursos posteriores. O sea, las definiciones que acá nosotros trabajemos le van a servir en cursos posteriores. La mecánica de fluidos se divide en dos grandes bloques, como les mencionaba. La estática y la dinámica. Nosotros empezaremos estudiando la estática de fluidos. En la estática de fluidos se abordarán definiciones como densidad, presión, el principio fundamental de la hidrostática, con el cual vamos a trabajar varios problemas, el principio de Arquímedes, el principio de Pascal. Cuando veamos la mecánica de fluidos, pues vamos a ver otras definiciones, pero por el momento vamos a ver estas que les acabo de mencionar. Lo primero que hay que definir cuando se entra a este tema es el concepto de fluidos. Como nuestro estudio sobre fluidos va a ser bastante superficial, entonces vamos a utilizar un concepto bastante práctico, bastante pragmático y bien sencillo. Como por ejemplo se dice que un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Los fluidos se dividen en líquidos y en gases. O sea, cuando estemos trabajando con gases, vamos a decir de que si una sustancia es gaseosa y esta puede fluir, pues se trata de un fluido. Si esta sustancia es líquida y puede fluir, pues se trata de un fluido. Entonces vamos a entender a fluidos como cualquier sustancia que puede fluir. En este curso, probablemente en otro curso que usted vea le van a dar una definición más rigurosa de fluidos, utilizando conceptos más profundos, como por ejemplo eh, conceptos moleculares, donde el fluido se ve desde la parte molecular. Entonces, ahí usted no va a estar utilizando este concepto, pero ya sabemos nosotros de que vamos a trabajar de forma superficial en este apartado y por ende utilizamos lo que es un concepto bastante superficial. ¿Qué es fluido? Es toda sustancia que puede fluir. Fácil y sencillo. El fluido se divide en líquidos y en gases. Los líquidos normalmente son incompresibles y los gases normalmente son compresibles. Los gases los podemos comprimir, los líquidos no se pueden comprimir. Ok. El segundo concepto a definir es referente a la densidad. Yo sé que a muchos de ustedes cayeron en la trampa aquella cuando les preguntaban ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de hierro o un kilogramo de algodón? Y muchos contestaban que pesaba más el kilogramo de hierro.
Pero bueno, ¿cómo puede pesar más de 1 kilogramo de hierro si estamos hablando de la misma cantidad material? No, lo que sucede es que nosotros lo vemos desde la cantidad volumétrica. Nuestra perspectiva mental y visual está enfocada desde la cantidad volumétrica y tal vez de la tangibilidad que puede presentar un trocito de metal y un trocito de algodón. Para no confundirnos en este tipo de interrogantes, nosotros tenemos que utilizar el concepto de densidad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces nosotros solo estábamos familiarizados con la tangibilidad de un trocito de metal y un trocito de algodón, y que el trocito de metal parecía pesar más que el trocito de algodón. Y tal vez no sabíamos a qué hacía referencia la densidad, pero ahora sí vamos a saber a qué hace referencia la densidad. Entonces, para contestar este tipo de interrogantes que hacen referencia al peso de los cuerpos, es más fácil contestarlo desde el punto de vista de la densidad. Entonces, cuando ustedes venían y le preguntaban, ¿qué pesa más? ¿1 kilogramo de hierro o 1 kilogramo de algodón? Bueno, los dos pesan iguales, porque estamos hablando de la misma cantidad de material. Estamos hablando de 1 kilogramo de hierro y de 1 kilogramo de algodón. Si nosotros venimos a 1 kilogramo de hierro, lo multiplicamos por la aceleración debido al campo gravitatorio, o sea, de 9.8 metros por segundo al cuadrado, obteníamos el mismo valor que multiplicar el kilogramo de algodón por la aceleración debido al campo gravitatorio. O tal vez en ese momento no lo sabíamos, estábamos utilizando la tangibilidad visual o, pues dactilar, ¿verdad? Que nosotros podemos percibir. Si tocamos algo, pues agarramos el pedacito de hierro, pues el pedacito de hierro parece pesar más que el pedacito de algodón. Entonces por ahí nos confundíamos, pero matemáticamente observamos nosotros que no es así. El kilogramo de hierro tiene la misma cantidad de material que el kilogramo de algodón. Pero si nosotros venimos y somos prácticos, decimos tráeme 1 kilogramo de hierro y tráeme 1 kilogramo de algodón, usted va a observar que el kilogramo de hierro ocupa un volumen espacial relativamente pequeño en comparación al volumen espacial que va a ocupar el kilogramo de algodón. Bueno, entonces ahí es donde entra en conflicto nuestro análisis racional, ¿verdad? Como es más grandote el volumen que ocupa el kilogramo de algodón, nosotros decimos, pues, perdón, ahí me aferré a algo, a un error, miren, ya entré en error. Entonces, a pensar que en el algodón podía pesar más, y eso es erróneo, ¿verdad? Entonces, observamos nosotros de que el algodón ocupa mayor volumen espacial que el metal. Entonces, desde el punto de vista gráfico, a algunos les pudiese parecer, bueno, ¿cómo puede pesar más el metal si el algodón ocupa más, más dimensión espacial, volumétrica que el hierro? Entonces ahí nosotros entramos en un conflicto racional. De forma tangencial observamos de que el pedazo de metal pesaba más, o sea, si lo tocamos, si lo levantamos, aparentemente nosotros pudiésemos decir de que el metal pesa más que el algodón. Entonces, de forma racional, ya sea tangencial o de forma visual, esa respuesta no es bueno contestarla. Y desde el punto de vista del peso tampoco es bueno contestarla, porque si nosotros observamos alguna diferencia entre gráfica entre estos dos cuerpos, uno se observa más pequeño y el otro más grandote. Entonces, la densidad nos ayuda a contestar a nosotros este tipo de interrogantes, donde hay aberración en cuanto a las dimensiones espaciales de un cuerpo y en cuanto a la tangibilidad del cuerpo. En cuanto a la tangibilidad, observamos nosotros que el trocito de hierro aparentemente pesaba menos que un trocito de algodón. Entonces eso nos lleva a confundirnos. En tanto a un análisis visual, también nos lleva a confundirnos. Observamos que el trozo de algodón, pues,
es más grande que el trocito de metal. Entonces por ahí nos podemos confundir de forma empírica, siendo tangible, y de forma gráfica o siendo visual. Eso nos puede confundir. Y por eso cuando nos preguntaban o nos hacían esa pregunta, nosotros tendíamos a confundirnos. Eso hay que contestarlo desde el punto de vista de la densidad. Pero, ¿qué es la densidad? Nos está hablando de la densidad y no sabemos qué es la densidad. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia y se define como el cociente de la masa entre el volumen del cuerpo. Y todas sustancias tienen una densidad propia y es intrínseca y es inmutable. Bueno, eso lo vamos a manejar nosotros en este curso de que es inmutable, porque probablemente en otro curso usted le digan de que la densidad no es del todo inmutable. La densidad, si nosotros nos vamos hasta el punto de vista molecular y a un cuerpo lo sometemos a temperatura, a un gradiente de temperatura, este va a presentar variación de la densidad. Voy a presentarles toda pantalla para ir a ver algunos ejemplos en la internet. Tal vez encontramos variación de la densidad con la temperatura. Acá está. Imágenes. Desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista gráfico no me interesa porque ahí no vamos a entrar. Variación de la densidad con la temperatura. Quiero que observen cómo varía la concentración de las moléculas en un fluido a medida aumenta la temperatura. Pues este no me parece muy ilustrativo, pero creo que es el único. Creo que es el único. Aquí está, este sí me gusta. Bueno, entonces la densidad presenta variación respecto a la temperatura, a la presión y a la altura. En este caso vamos a observar algo gráfico referente a la variación de la densidad con la temperatura. Tenemos un fluido que está a una temperatura a este costado izquierdo de esta imagen tenemos un fluido que está a diferente temperatura o a menor temperatura que el fluido que está al costado derecho en esta imagen. Observamos nosotros que las moléculas en el fluido que está a mayor temperatura están más libres, o sea, están más sueltas. Y esto tiene que ver con la fuerza de repulsión molecular entre el fluido. Este fluido ocupará mayor volumen que este otro fluido. O sea, si yo aumento la temperatura de este fluido que inicialmente estaba en cierto volumen, ese mismo fluido, al experimentar en sus moléculas fuerzas de expansión molecular mayor, entonces este va a tender a ocupar un espacio mayor al cual ocupaba inicialmente a una temperatura menor a la cual está en este momento. Entonces las moléculas se alejan cada vez más debido al aumento de temperatura, y esto es debido a la fuerza de interacción molecular. O sea, las fuerzas de interacción molecular cada vez son más grandes, y esto es debido al grado de agitación o al grado de perturbación respecto a un eje de estabilidad que tiene cada una de las moléculas. Cada una de las moléculas tiene un eje de estabilidad. Al aumentar la temperatura, estas empiezan a oscilar y empiezan a ocupar un espacio mayor. Ellas empiezan a oscilar, entonces eso genera fuerzas de interacción molecular cada vez mayor y por ende van a ocupar un espacio mayor al cual ocupaban cuando su temperatura era inferior. Entonces, como la distribución molecular es ahora mayor,
la densidad ha cambiado. Observemos de que en la ecuación que yo tengo acá está involucrado el volumen de la sustancia. Si el volumen es mayor, estamos trabajando con la misma masa porque se trata de la misma sustancia. Si el volumen es mayor, bueno, tiene que cambiar la densidad. Estoy trabajando con una masa constante porque estoy hablando de la misma cantidad de materia. Entonces, si estoy trabajando con la misma cantidad de materia y esta materia aumenta de volumen, la única forma de que aumente de volumen es porque su densidad ha cambiado. Y si aumenta de volumen, pues observamos que en este cociente el resultado de ese cociente va a ser menor. La densidad ha disminuido. O sea, si aumento la temperatura de un cuerpo, la densidad disminuye. Y si yo disminuyo la temperatura de un cuerpo, sucede lo contrario. La densidad aumenta. Bueno, entonces decir de que la densidad es constante es un poco, es una aferración. Pero como nosotros vamos a trabajar con fluidos en los cuales no se les va a presentar un gradiente de temperatura, la densidad va a ser constante. Y también la densidad presenta variación respecto a la altura. Así como presenta variación respecto a la temperatura, presenta variación respecto a la altura, también representa variación respecto a la presión. Variación de la densidad molecular con la presión. Sí. Vamos a ver si observamos algo por aquí. No hay algo. Pero voy a utilizar este mismo diagrama. Bueno, aquí está uno. Voy a utilizar esto. Esto es aumento de temperatura. Acá está uno con aumento de presión. Bueno, mire, ¿qué es lo que sucede acá? Si aumento la presión, estoy trabajando con la misma cantidad de material de sustancia. Enfoquémonos en este inicialmente, donde la presión, podemos decir que no estoy aumentando la presión en la superficie de este fluido. Aquí hay gas y hay líquido. Por eso tal vez no les va a parecer un poco difícil, pero consideremos de que se trata de un solo fluido. Digamos que todo esto es líquido. Entonces, inicialmente la presión en la superficie es de tanto, que no nos interesa. Luego, aumentamos esa presión y miren qué es lo que sucede. El volumen de la misma cantidad de material de fluido ha disminuido. Observamos de que el cilindro donde está contenido lo que es la misma cantidad de fluido es menor en este caso que en este caso. Y eso quiere decir de que la concentración molecular de la sustancia es mayor. O sea, las moléculas están cada vez más juntas, están más juntitas. Y eso implica de que en esta región o en este frasco, esa cantidad de material de sustancia es más densa. O sea, las moléculas están más juntas que en este caso. Estoy hablando de la misma sustancia, pero como está a una menor presión que en este otro ejemplo o que en esta otra ilustración, hay una mayor distribución molecular de la misma sustancia y la sustancia presenta una menor densidad. Hay menor concentración espacial de moléculas en esta ilustración que en esta otra. Entonces la densidad sí presenta variación respecto a la presión y lo hemos observado gráficamente. La densidad presenta variación respecto a la temperatura y lo hemos observado gráficamente desde el punto de vista molecular. Entonces la densidad no es un tanto aferrable, es decir, que no es permutable. La densidad sí se puede permutar. Pero como les decía, nosotros no vamos a trabajar esos casos, eso lo van a ver en casos tal vez en una materia bastante aplicada a su área de estudio y ahorita solo estamos trabajando de forma generalizada en el concepto de física
en el curso de física nosotros abordamos los temas, pues, un tanto generalizados en cuanto a una especialización. En el caso mío de especialización, hay materias en las cuales yo profundizo este tema. En el caso de usted va a haber materias en las cuales va a profundizar esos temas. Ahorita estamos sentando las bases para otros cursos. Y pues esto es fundamental. Ok, entonces ya habiendo visto eso, pues vamos a pasar a observar esta tabla que está por acá. En esta tabla se observan densidades de sustancias comunes, como lo es el aire, etanol, benceno, hielo, agua, agua de mar, sangre, glicerina, el concreto, el aluminio, y pues hasta ahí, ¿verdad? Y nos dan la densidad en kilogramos por metro cúbico. Bueno, en este otro costado hay otras sustancias. Tenemos el hierro, el latón, cobre, etcétera, etcétera. Algo interesante de esta tabla que a mí siempre me gusta resaltar es ubicarme en la densidad del agua. ¿Y por qué en la densidad del agua? Es porque en el fluido agua es donde nosotros hemos visto la mayor cantidad de fenómenos de flotabilidad. Y es que la densidad está relacionada con la flotabilidad de los cuerpos. Los cuerpos menos densos se depositan sobre los cuerpos más densos. Y esto es lo que sucede como nosotros hemos visto tal vez en un río, un trozo de madera que va flotando en el río. Y usted dice, ¿cómo puede flotar un trozo de madera en el agua? Yo tomo con un recipiente un poco de agua y pues tomo el trozo de madera y puedo observar que el trozo de madera pesa más. Entonces, ¿cómo puede flotar un trozo de madera? Bueno, es que estamos utilizando el mismo raciocinio que hemos utilizado para responder a aquella pregunta que nos hacían del trozo de metal y el trozo de algodón, ¿verdad? Y ya hemos dicho de que si nosotros utilizamos empíricamente nuestro raciocinio visual y tangencial, nos vamos a equivocar. Entonces, ¿cómo es posible que el trozo de madera pueda flotar sobre el fluido agua? Lo que sucede es que la madera es menos densa que el agua. Por ende, la madera flota sobre el agua. De igual manera, un trozo de metal, nunca hemos visto un trozo de metal flotando. Pero por ahí les he dejado en Moodle. Vamos a ver si me permite ingresar a Moodle. Estas cosas ahorita porque no estaba permitiendo ingresar. Vamos a ver, por ahí les he dejado un vídeo acá en Moodle donde flotan 500 kilogramos de metal en otro fluido. Eso yo sé que nunca lo habían visto ustedes. Y pues, hey, you want to get leaner, stronger, learn some cool calisthenics, body. A mí me gustó y pues decidí presentárselos a ustedes porque a mí me amó bastante la curiosidad. Entonces hay muchos cuerpos que flotan sobre otros cuerpos, hay muchas sustancias que flotan sobre otras sustancias. Y eso es debido a la diferencia de densidades que hay en estas sustancias. Como por ejemplo, el mercurio tiene una densidad del doble, de casi el doble que la densidad del metal. La densidad del metal es, si no me equivoco, es como de 7.870 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la del mercurio anda como en los 14.000. Entonces, la densidad del mercurio es casi la del doble que la del metal. Por ende, el metal flota sobre el mercurio. Así como el trozo de madera flota sobre el agua, porque el trozo de madera tiene una menor densidad que el agua. Entonces, un trozo de metal va a flotar sobre mercurio, porque el metal tiene menor densidad que el mercurio. Solo me gustaría saber si se observa y se escucha con claridad para poderles presentar este vídeo que
tal vez no lo vieron, no tuvieron oportunidad de verlo y pues ahorita lo vamos a ver. Solo me confirman de que se escucha y se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces se los voy a poner por acá. Pues por ahí se está depositando, ¿verdad? Mercurio en un recipiente. Y posteriormente a eso, él hace una presentación. La persona que está realizando este experimento hace una pequeña presentación de qué es lo que va a utilizar, que es mercurio y una ancla metálica. Por ahí nosotros observamos cómo él hace unas pequeñas experimentaciones, se introduce dentro del recipiente donde está el mercurio y que él también experimenta el fenómeno de flotabilidad. Por ahí estaba tratando de mantenerse estable, está dentro, y observen cómo también él experimenta el fenómeno de flotabilidad. Y es porque nuestra densidad promedio corporal es inferior a la densidad del mercurio. Entonces, por eso él experimenta flotabilidad. Ahora bien, vamos a ver, por ahí estaba limpiando las impurezas que le ha dejado el mercurio y ahora toma la pieza metálica. Toma la pieza metálica. Está en inglés, ¿verdad? No nos va a servir mucho de que le pongamos audio. Y observen cómo flota esa ancla metálica. Y esa ancla es de 50 kilogramos. Casi el peso de una persona, casi el peso estándar, ¿verdad? De una persona. Yo peso cerca de 70 kilogramos y pues hay amigos que pesan 54 kilogramos, 60 kilogramos. Las señoritas más que todo andan por ese rango de peso de 50 kilogramos, 48, 59 por ahí. Entonces, si usted se sumergiese, si usted pesa 50 kilogramos y si se tratase de introducir en ese recipiente que tiene mercurio, va a flotar. Y por ahí hace de forma gráfica que golpea y que observen cómo suena. Vamos a ver. Para que observemos que se trata de metal, ¿verdad? No de otro tipo de sustancia. Y pues por ahí dice de que suena totalmente diferente. Eso es normal. Eso es como que nosotros tengamos un metal suelto afuera, ¿verdad? Y lo golpeemos. Pues la perturbación o la onda sonora va a poder viajar por todo el material y más sin embargo si nosotros venimos y lo enterramos en el suelo y lo golpeamos, la onda sonora es amortiguado por el suelo o la superficie donde está enterrado. El material, por ende, se escucha diferente. Pero la intención de él no es explicar eso, sino que es explicar de que se trata de un metal y que observemos la variación sonora y que eso es lo que sucede en los materiales sólidos si nosotros los tenemos libres y los tenemos empotrados, lo podemos decir de alguna manera. Ahí lo ha introducido, se ha empotrado en el mercurio y pues suena diferente que cuando está libre afuera. Barely make it wobble by hitting it. Just set that there. Hammer in. Hammer floats too. Pues naturalmente si flota el
el trozo de metal de 50 kilogramos, pues va a flotar el martillo, ¿verdad? Que va a pesar menos que el trozo de metal de 50 kilogramos. Que tiene una menor densidad debido a que la madera tiene una menor densidad que el metal. Pues se lo trata de sumergir y por la diferencia de densidades, el metal tiende siempre a irse a la superficie. Los dos son metales. Hay que dejar en claro de que los dos son metales. El mercurio es un metal y pues ese se trata de hierro. Hierro es un metal. Ahí está en reversa. Él le ha tomado mercurio y lo ha vertido sobre el trozo de hierro. Muy bien. Otra cosa que quería mostrarles es una columna de densidad. Acá está. Esto lo hice en su tiempo, cuando estudié este curso. Y me parece interesante que ustedes lo observen. Observemos nosotros aquí, esta es una columna de diferentes sustancias. Y hacer de forma gráfica esta columna de diferentes sustancias y gracias a la diferencia de densidades y gracias al fenómeno de flotabilidad de los cuerpos debido a la diferencia de densidades. Acá tenemos miel, tenemos ketchup, detergente, agua, aceite, alcohol. En situaciones de agitación vigorosa, algunas de estas sustancias se pueden mezclar, pero en un proceso cuasi estático, si nosotros dejamos esas sustancias después de un proceso vigoroso de agitación, las dejamos por mucho tiempo, estas sustancias se van a separar mediante un proceso cuasi estático, ¿verdad? O sea, un proceso muy, muy, muy lento. Como por ejemplo el caso del detergente con el agua. Si nosotros hemos notado cuando se está lavando algo, pues se disuelve detergente con agua. Y es porque el detergente lleva ciertos aditivos que lo hacen solvente en agua, pero no es totalmente solvente, o sea, no es totalmente soluble en agua. Si yo lo dejo reposar por mucho tiempo, se va a dar un proceso muy lento de separación, o se dice, se va a dar un proceso cuasi estático de separación, que dentro de mucho tiempo, no les sabría decir porque nunca he experimentado eso, nunca he hecho eso, se va a separar el agua con el detergente. Por ahí se ha teñido el agua para observar lo que es la diferencia, ¿verdad?, de las dos sustancias. De igual manera, la ketchup con el agua, si usted la somete a un proceso vigoroso, pues se va a mezclar. El alcohol con el agua, si usted lo somete a un proceso vigoroso, también se va a mezclar. La miel con el agua también, si lo somete a un proceso vigoroso de agitación, se va a mezclar. Entonces, para hacer este tipo de ilustraciones, hay que hacerlo pues bastante cuidadoso. Por acá, de forma cuidadosa. Por acá creo que se hace uno, se los voy a mostrar. Sí, este es un experimento de columnas de densidades, para que ustedes observen el fenómeno de flotabilidad. Por ahí se tiene caramelo, jarabe de maíz, agua teñida, han teñido el agua para observarlo, alcohol, y pues esto hacerlo de forma cuidadosa, ¿verdad? Para que no se vayan a mezclar las sustancias. Introducen creo que era caramelo eso al inicio, luego eso, no sé qué es, no recuerdo qué decía que era. Probablemente sea miel. No. Ya vamos a ver al final cómo hacer la mezcla. Eso es el agua.
Eso es el aceite. Y por último, el alcohol. Vamos a ver ahora. Bueno, entonces ahí tenemos como hicieron una columna de densidades, ¿verdad? El caramelo que estaba abajo, luego le echaron jarabe de maíz, luego agua, aceite y por último alcohol. Y observamos cómo las sustancias se pueden depositar sobre otras debido a la diferencia de densidades o debido al fenómeno de flotabilidad que presentan las sustancias por la diferencia de densidades. Muy bien, creo que hablamos bastante de la densidad. Y en la otra sesión también me gustaría hablarles de un fenómeno que presenta el agua respecto al cambio de densidad. Y que gracias a ese fenómeno es que usted y yo estamos hablando en este momento. Usted toda la vida, tanto silvestre, natural, eh, es gracias a ese fenómeno del agua, a ese cambio de densidad que experimenta el agua. Si el agua no presentase lo que es ese fenómeno debido al cambio de densidad, pues la vida natural no fuese posible, la vida humana no fuese posible. Entonces en la siguiente sesión espero hablarles de ese fenómeno que experimenta el agua debido al cambio de densidad a medida cambia la temperatura. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Las unidades de medida en el sistema internacional son los kilogramos sobre metros cúbicos. En algunos casos ustedes lo van a encontrar en kilogramos sobre centímetros cúbicos, pero nosotros vamos a utilizar esto. Entonces, si un problema se le da en gramos sobre centímetros cúbicos, esto no me lo va a trabajar así, sino que me lo va a estar trabajando en kilogramos sobre metro cúbico. Hay otras unidades de medida en otros sistemas de medida, sí, claro, pero nosotros como trabajamos con el Sistema Internacional de Medidas, la unidad de medida para el Sistema Internacional de Medida de la densidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Presión. El concepto de presión ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado en las sesiones anteriores. Recordemos de que definimos fuerza por área unitaria como esfuerzo cuando estamos trabajando con un sólido. Y en su momento dije de que cuando estuviésemos trabajando con líquidos, a ese cociente no se le iba a llamar esfuerzo, sino que se le iba a llamar presión. Entonces al cociente de fuerza entre áreas, al trabajar con fluidos, se le llama presión. Por ahí se considera un fluido y que de ese fluido se considera un segmento de fluido, o sea, un fluido laminar. Consideramos una lámina de ese fluido, un diferencial de área de ese fluido y analizamos el equilibrio estático de ese fluido. Y si está en equilibrio, pues ese diferencial de área va a estar sometido a fuerzas, a un par fuerza, y al cociente de la fuerza entre el área se le llama presión. Y es básicamente esta definición que está acá. Como se trabaja con un diferencial de área, pues hay que trabajar con un diferencial de fuerza. Eso está explicado en el video, de que yo los invito a que lo vayan a ver, por ahí se los detallo. Lo que me interesa es esta definición y lo que les acabo de mencionar, la analogía entre esfuerzo y la presión. Ya estamos familiarizados con ese concepto. En el sistema internacional se utilizan los pascales. Y como sabemos de que la fuerza se mide en newton y el área se mide en metro cuadrado, acá me le faltó el metro cuadrado.
eso probablemente esté malo en el PDF. Por ahí lo corrigen. Ya saben de que eso es metro cuadrado porque es área, pero tiene que estar así. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, porque estamos trabajando con fuerza y área. La fuerza es en newton y el área en metros cuadrados. De igual manera, la presión se puede expresar en bares y en milibares. Un bar es igual a 10 a la 5 pascales y un milibar es igual a 100 pascales. Eso está por acá. No está por acá. Estos son otros factores de conversión. Así como la presión se puede expresar en bares, también se puede expresar en atmósferas. ¿Qué es una atmósfera? Una atmósfera es la presión que ejerce la inmensa cantidad de aire que nosotros nos rodea. Entonces, normalmente al peso de la gran cantidad de aire que a nosotros nos rodea se le conoce como una atmósfera. El peso por el área de corporal de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros normalmente estamos sometidos siempre a una atmósfera. Entonces, a una atmósfera se le conoce, o la presión atmosférica, que la presión atmosférica es de una atmósfera, es la presión ejercida debido a la inmensa cantidad de aire que nos rodea. En algunos casos, a ustedes la presión se les va a dar la unidad de medida atmósfera, y una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. De igual manera, hay otras unidades de medida que me relacionan otros factores de medida que me relacionan los bares con las libras pulgadas y los bares con los milibares. Y por acá tenemos el factor de conversión. Dependiendo de cómo se dé las variables en nuestro problema, si nos la dan en milibares, en bares, en atmósfera, en ¿qué más? En libras pulgadas, pues nosotros vamos a utilizar estos factores de conversión para llevarlos a pascales, porque estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medida. Entonces, la presión en el Sistema Internacional de Medida se expresa en pascales. Por ahí tenemos varios factores de conversión que los vamos a estar utilizando para la solución de problemas. La ley de Pascal. Para definir la ley de Pascal, se inicia definiendo el principio fundamental de la hidrostática. ¿Y qué es el principio fundamental de la hidrostática? El principio fundamental de la hidrostática es esta ecuación que tenemos acá. Cuando nosotros observemos esa ecuación, ya vamos a ver de que ese es el principio fundamental de la hidrostática. ¿Y qué es lo que dice el principio fundamental de la hidrostática? Nos dice que la presión en un punto P, esta es la presión, esta que está acá, en un punto P a una profundidad H dentro de un fluido es justamente igual a P sub 0 más ρh. ¿Quién es P sub 0? P sub 0 es la presión en la superficie del fluido. ¿Y quién es ρh? ρh es la presión debido a la columna de fluido sobre el punto P, donde yo estoy analizando la presión absoluta. ¿Y quién es la presión absoluta? La presión absoluta es P. Esta P. Entonces acá tenemos tres presiones. Presión absoluta, presión que ya vamos a ver en qué caso se le conoce como presión atmosférica, y presión manométrica. La presión manométrica, si están analizando, como por ejemplo, la presión en este punto, P1 dice por acá, P1 igual a P, o sea, en este punto que está acá en rojo, marcado como 1,
Rho GH me representa la presión debido a la columna de fluido que hay desde ese punto hasta la superficie de fluido. O sea, la presión debido a esta columna o a esta cantidad de masa que está sobre este punto. Si fuese usted el que está introducido en esta sustancia, usted va a experimentar una presión debido al peso de la columna de fluido que está sobre usted. O sea, desde este punto hasta este punto. Pero va a experimentar otra presión adicional. Presión a la cual ya estamos familiarizados. En esta situación observamos de que este beaker no está cerrado, está al aire libre, o sea, esta sustancia está al aire libre. Está sometido a una presión en la superficie que nosotros le vamos a conocer como P sub 0 y que como está a la superficie le vamos a llamar presión atmosférica y esa es la presión a la cual todos estamos familiarizados. Pero que si nosotros queremos determinar la presión total o la presión absoluta, como lo van a llamar en algunos problemas, lo vamos a hacer mediante esta expresión. La presión total o la presión absoluta en el punto P1, o sea, en este punto, va a ser igual a la presión sub 0, que como está abierto ese beaker, esa sustancia está al aire libre, va a ser igual a la presión atmosférica, que es de una atmósfera, y una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. P sub 0 es igual a eso. En los casos donde el fluido esté al aire libre, a la superficie, P sub 0 siempre va a ser eso. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Échense eso a la bolsa y vayan guardándolo. Más Rho GH. ¿Quién es Rho GH? Es la presión que ejerce esta columna de fluido que está sobre mí. Yo estoy acá, pues si esta columna de fluido que está sobre mí va a estar sentada sobre mí. Entonces eso va a ejercer presión sobre mí. ¿Y eso cómo se calcula? Con esta expresioncita que está acá, Rho GH. Y a la suma de esas dos presiones, ¿qué va a hacer? La presión total a la cual yo voy a estar. Así de sencilla es esta ecuación y así de sencilla es como nosotros la tenemos que interpretar. Y eso se le conoce como principio fundamental de la hidrostática. Blaise Pascal observó algo interesante en esta ecuación. Y es que Blaise Pascal dijo, si yo vengo y este fluido ya no lo tengo al aire libre y yo genero un sistema aislado, ¿cómo se le dice a esto? Hipermeable, o sea, ahora coloco un pistón, digamos que ahora yo vengo y genero un montaje experimental de la siguiente forma. Ahora yo tengo eso, ya le van a ver sentido. Yo tengo eso así y ahora quiero montar un pistón ahí, algo que me sirva para aislar este fluido y que yo pueda ejercer una fuerza hacia abajo. Y pues esa fuerza por el área de sección transversal de ese cilindro, pues va a ejercer una presión. Le voy a dar color para que lo podamos notar mucho mejor. Vaya, algo así. Ahora yo vengo y sello esto, coloco un pistón, esto está sellado. Ahora ya no tengo la presión atmosférica, eso ya no está al aire libre, ¿verdad? En el caso anterior nosotros decíamos de que P sub 0 tomaba el valor de una atmósfera, 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Por qué? Porque ese fluido estaba al aire libre, estaba en la atmósfera. Pero ahora ya ese fluido no está al aire libre. Por ahí ese fluido ya está aislado, ya este es un sistema impermeable, ya nada entra y nada sale. Si no entra nada es porque no entra presión y no sale presión del exterior y del interior hacia afuera y el exterior hacia adentro.
Pero este sistema o este montaje experimental sí me puede ejercer presión sobre este fluido. Ahora si yo aplico una fuerza sobre este pistón, o sea, empujo el fluido hacia abajo, ¿qué va a suceder? Estoy analizando nuevamente la presión sobre este punto. ¿Qué va a suceder? Bueno, tengo que analizar y aplicar siempre el principio fundamental de la hidrostática porque es lo único que conozco. Esto es lo que conozco. No sé nada más hasta el momento. Y me dicen de que ahí está un pistón y que ese pistón está ejerciendo una presión de 3 atmósferas en la superficie del fluido y me dan la columna de fluido que está sobre mí y me dicen de qué es ese fluido, si es agua. Conozco entonces si es agua, conozco la densidad de fluido, conozco la aceleración debido al campo gravitatorio que es de 9.8 metros por segundo cuadrado y me dicen la altura que hay desde el punto donde yo me encuentro hasta el pistón. Puedo determinar este valor y este valor es la presión manométrica debido a la columna de fluido que está sobre mí o debido a la columna de fluido que está sobre el punto que yo estoy analizando. Y ahora peso cero, ¿qué valor va a tomar? Pregunta. Vaya pregunta. Pregunta para Jessica Esmeralda. Adelante, Jessica. ¿Qué presión tiene ahora P sub cero? Ese sistema ya no está al aire libre, nos podemos decirle que es de una atmósfera. ¿Qué presión toma? Ayúdenmele, Walter. Hola, Walter. Ya lo puede empezar a notar. Veo de que no está en clase. Eric Adoni. Adelante, Eric. Bueno, como en la sesión anterior nos quedamos en la parte de preguntas. Luego voy a revisar este video porque lo estoy grabando a quienes les he preguntado y pues voy a considerar esto como participación. Azucena Beatriz. Adelante, Hugo. Sí, sería de cero porque no hay presión del exterior ingresando. Ayúdenme el otro compañero. ¿De cuánto dijimos que era la presión que suministrábamos por este pistón? De una atmósfera. No. De una atmósfera dijimos cuando eso estaba al aire libre. Ahora hemos colocado un pistón en la superficie de ese fluido y que ese pistón va a suministrar una presión de 3 atmósferas. Ahora ya no es de una atmósfera porque no está al aire libre. Si digo de que la presión que me suministra este pistón es de 3 atmósferas y digamos de que de forma abrupta esta presión es debido a la presión manométrica o debido a la columna de fluido sobre el punto que yo estoy analizando, es de 5 atmósferas. ¿Cuál va a ser la presión total ahora en el punto P1? O sea, en este punto. ¿Cuál va a ser la presión? Freddy Armando. Adelante, Freddy. Gerardo Alberto. Gustavo Alexander.
Herbert Daniel. Hugo Alexander. Ahorita, Osmin. Hugo Alexander. Estoy pensando, Liga. Revisando. Ah, bueno, usted ya pasilla. Jennifer Giselle. ¿Podría repetir la interrogante, Lick, por favor? Bueno, si yo tengo este sistema ya ahora está aislado, no está al aire libre como en el caso anterior. Coloco un pistón en la superficie de este fluido. Este pistón me sirve para generar una presión de 3 atmósferas sobre la superficie del fluido. Si digo de que sobre la superficie del fluido hay una presión de 3 atmósferas y la presión debido a la columna de fluido o la presión manométrica que hay desde la superficie del fluido hasta el punto P1 es de 5 atmósferas, ¿de cuánto es la presión total o la presión absoluta? A esto le llamamos presión absoluta. Esto es presión en la superficie del fluido y esto es la presión manométrica. La pregunta es, ¿de cuánto es la presión absoluta? Miguel, adelante, Miguel. Según tengo entendido, por lo que se observa, ¿verdad? Según la presión manométrica y la presión de P sub 0 serían de 8 atmósferas, si no me equivoco, por lo mismo de que se da una suma de las dos, la que está la presión, la que ejerce lo que es el pistón, y la última, la que es la presión manométrica. No sé si estoy en lo correcto. Está en lo correcto, Miguel. Así de sencillo era. P sub 0 me representa la presión en la superficie del fluido. Rho GH, la presión debido a la columna de fluido. Estoy sometido a dos presiones. La presión debido a la columna de fluido y la presión en la superficie del fluido. Si la presión en la superficie del fluido es de 3 atmósferas y la presión debido a la columna de fluido es de 5 atmósferas, entonces la presión total va a ser de 8 atmósferas en este punto. P sub 0 era de 3 atmósferas y el producto de Rho GH era de 5 atmósferas. 5 más 3 atmósferas es de la presión total o la presión absoluta es de 8 atmósferas. Bueno, entonces vino Blaise Pascal y dijo, si ahora este fluido ya no está a la presión atmosférica y lo aíslo así como hemos aislado nosotros este fluido y le suministro una presión P sub 0 en la superficie del fluido, ¿en cuántas veces me va a aumentar la presión absoluta en el punto P sub 1? Eso fue lo que se preguntó Blaise Pascal. Como nosotros hemos observado, si nosotros inicialmente decimos de que P sub 0 es igual a 0, si este sistema está aislado, y ahora colocamos el pistón y aplicamos una presión de 3 atmósferas, pues P sub 1 aumentará 3 atmósferas. Si mantenemos constante la presión debido a la columna de fluido, ¿de cuánto hemos dicho de qué es la presión debido a la columna de fluido? 5 atmósferas, ¿verdad? Entonces, Blaise Pascal dijo, si yo mantengo constante la presión debido a la columna de fluido en este punto, ahora aíslo este sistema, quitamos esto, vamos a quitar esto, voy a quitar esto. Él pensó, si yo aíslo este sistema, ahora vengo y digo que lo aíslo, no hay presión atmosférica, ¿de cuánto es la presión en la superficie? Eso fue lo que analizó Blaise Pascal. Bueno, en la superficie la presión sería de 0. Nosotros sabemos que no lo vamos a considerar así, porque no podemos aislar
Estas suposiciones pues se hacían en base a que de estos análisis sacaban ellos pues sus deducciones matemáticas y sus deducciones físicas. Nosotros no estamos sacando deducciones matemáticas y deducciones físicas. Nosotros ya sabemos de que la presión en la superficie de un fluido, si está al aire libre, va a ser de 1 atmósfera, para que no se vayan a confundir con esto que estoy diciendo. Este fue el análisis que hizo Blaise Pascal. Digo, si yo aíslo este sistema y no tengo presión atmosférica, ¿de cuánto va a ser la presión en la superficie? Va a ser de 0. Entonces solo tengo la presión manométrica, la presión debido a la columna de fluido. Y si digo de que la presión debido a la columna de fluido es de 5 atmósferas, no tengo presión en la superficie, bueno, la presión siempre va a seguir siendo de 5 atmósferas. Pero si ahora vengo y coloco un pistón y ejerzo una presión de 3 atmósferas, ¿en cuántas veces va a aumentar la presión en el punto P1? Va a aumentar en 3 atmósferas. Si ahora el pistón lo utilizo no para suministrar 3 atmósferas, sino que para suministrar 5 atmósferas, bueno, entonces la presión en este punto va a aumentar 5 atmósferas. Tengo la presión siempre debido a la columna de fluido, que hemos dicho que es de 5, eso se mantiene constante, o sea, este valor se mantiene constante, y estamos haciendo variar a P sub 0. Inicialmente, Blaise Pascal dijo, voy a suministrar 3 atmósferas, ¿y cuántas veces me va a aumentar la presión absoluta? En 3 atmósferas. Si ahora no aumento P sub 0 en 3 atmósferas, sino que lo aumento en 5 atmósferas, ¿en cuánto va a aumentar la presión absoluta? En 5 atmósferas. Entonces Blaise Pascal dijo, la presión en el punto P va a ser influenciada o va a aumentar en tantas veces yo aumente la presión en la superficie del fluido. Y eso es básicamente lo que nos dice el principio fundamental de la hidrostática. Esta ecuación nos dice que si aumento P sub 0 en la superficie de un fluido, esta se transmite por todas las partes del fluido, aumentando P, o sea, la presión absoluta, o sea, esto a una profundidad H en la misma cantidad de veces aumentada P sub 0. Inicialmente aumentamos P sub 0 3 atmósferas, observamos que P aumentó ¿cuánto? 3 atmósferas. Luego venimos, aumentamos P sub 0 5 atmósferas. ¿En cuántas veces aumentó P? En 5 atmósferas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este segmento que está acá? Vale, en base a este análisis se planteó la ley de Pascal. ¿Quién fue el primero en reconocerlo? O sea, fue el primero en analizar el principio fundamental de la hidrostática y llegó a esa conclusión. Que P, la presión absoluta, en un fluido aumenta en tantas veces se aumente P sub 0 en la superficie de ese fluido. Entendimos esa parte porque de esto les voy a preguntar en la otra clase, en la otra sesión. Así que yo los invito a que si no entendieron, que me pregunten ahorita. ¿Qué quieres que te explique de nuevo, Gustavo? Porque hay muchas cosas que expliqué ahí. Mejor decime que no entendiste para yo podértelo explicar. Porque si vuelvo a empezar, o sea, desde que empecé definiendo la ecuación del principio fundamental de la hidrostática, no voy a terminar. Mejor decime, mire, no entendí cómo es lo último. Okay. Lo último es referente a esta ecuación, ¿verdad? A cómo es que es posible de que P sub 0 pueda aumentar en tantas veces perdón, la presión absoluta puede aumentar en tantas veces aumente P sub 0. Voy a utilizar otra
Otro ejemplo más tangible, lo podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo podemos ilustrar esto? Supongamos nosotros de que no tenemos este fluido, sino que para que usted se lo ilustre en su mente. Suponga de que tiende su mano sobre una mesa. Ahora bien, coloca un objeto pesado sobre su palmo de mano. Tira su palmo de mano sobre la mesa. Coloca un libro sobre su palma de mano. Ahora bien, la presión que ejerza ese libro sobre su palmo de mano, vamos a decir que es la presión debido a la columna de fluido que está desde el punto P1 hasta la superficie de fluido. La cantidad de masa sobre este punto va a corresponder a la cantidad de masa que tiene su libro. El libro tiene masa, por ende tiene peso. Si tiene peso, está ejerciendo una fuerza sobre su mano. Esta columna de fluido tiene masa, por ende tiene peso, está ejerciendo una fuerza sobre este punto. Pero como nosotros lo vemos de forma ajena a ese punto, no lo podemos tal vez comprender en nuestra mente. Pero tal vez con el texto sí. Ahora viene y sobre el libro, al igual que sobre la columna de fluido, ejercemos una fuerza. ¿Cómo vamos a ejercer esa fuerza? Vamos a traer un bloque de concreto y lo colocamos sobre el libro. Bueno, usted va a experimentar otra fuerza, ¿verdad? Otro peso sobre su mano. Y debido a esa fuerza, usted va a experimentar una presión sobre su mano. ¿Y cuál va a ser la presión sobre su mano? Va a ser, pues, la presión debido a la fuerza que ejerce el bloque sobre el libro más la presión debido a la fuerza que ejerce el libro sobre su mano. Entonces tendría dos fuerzas, una debido al bloque, digamos que el bloque me representa el pistón, y la otra debido al libro sobre su mano. Usted, su manito está por acá experimentando esas dos fuerzas. Y debido a que experimenta esas dos fuerzas, experimenta esas dos presiones, ¿verdad? Entonces, ahora que ya lo hemos visto desde ese punto, usted podrá notar de que si deja su libro, o sea, dejamos la columna de fluido ahora, este pistón no me representa solo un bloque, sino que me representa dos bloques. Usted viene y coloca dos bloques sobre el libro, pues la presión sobre su mano va a aumentar en tantas veces usted aumente la presión debido a la fuerza o al peso de la cantidad de bloques que va a colocar sobre el libro. Si usted coloca un bloque, va a experimentar un aumento de presión en su mano debido a la fuerza del bloque. Si usted coloca dos bloques, va a experimentar un aumento de presión en este punto debido a los dos bloques que usted colocó. Si aumenta tres bloques, pues usted va a aumentar un aumento de presión debido a los tres bloques que usted ha colocado. Entonces, esta presión en este punto, si nosotros mantenemos constante la presión debido a la columna de fluido, como es el caso del libro que está sobre su mano, usted no ha cambiado el libro, entonces esta presión va a aumentar en tantas veces coloquemos bloques, o tantas veces aumente la presión en la superficie de este fluido, así como aumenta la presión en el libro. Vale, comprendimos eso ahora que ya nos duele nuestra mano después de colocarle tantos bloques arriba del libro. Es fácil, tenemos acá dos presiones. Una presión en la superficie del fluido y la presión ejercida debido a la columna de fluido. Si nosotros no logramos verlo desde el punto de vista de presiones, veámoslo desde el punto de vista de fuerza. Tenemos un peso debido a la columna de fluido. Este peso va a ejercer presión acá. Y tenemos
otro peso, digamos, lo que colocamos otro objeto pesado acá, tenemos otro peso. Sumamos esos dos pesos y bueno, por acá tenemos una fuerza neta debido a esos dos pesos. Si nosotros colocamos un tercer peso y ese tercer peso se ha colocado en la superficie, pues por acá usted experimentaría una fuerza mayor. ¿Pregunta? ¿O todavía tenemos dudas de eso? Y en el caso de que sea cero, el P sub cero. Nunca vamos a tener, digamos, una presión sub cero en este punto, como lo mencionamos anteriormente. Blaise Pascal, él se propuso eso para poder analizar este fenómeno, porque si lo analizaba con la presión atmosférica se le volvía un tanto complejo el análisis. Pero si nosotros tenemos ese sistema no aislado, o sea, así como está al aire libre, P sub cero siempre va a tener un valor de una atmósfera. Siempre, siempre. Y pues si nosotros decimos de que no hay presión en este punto, es porque estamos al vacío. ¿Y qué es lo que sucede con los objetos al vacío? Estos flotan. Entonces, recordemos que la presión para que este cuerpo se mantenga en este recipiente debe haber una fuerza hacia abajo o algo que lo empuje hacia abajo para que se mantenga sobre ese recipiente. Y esto es debido al peso, debido a la cantidad de aire que lo rodea. Acá, si nosotros tenemos un vaso con agua, ese fluido agua se mantiene en el vaso debido a la cantidad de aire que lo rodea. La cantidad de aire que lo rodea ejerce un peso en la superficie del fluido. Y debido a ese peso en la superficie del fluido, tenemos una presión. Y a esa presión le conocemos como presión atmosférica. Entonces, P sub cero nunca va a ser igual a cero. Porque si esto fuese cero, estamos al vacío y este fluido pues va a empezar a flotar. Ya no tendríamos este diagrama. Ahí tendríamos otra cosa, que nunca vamos a analizar nosotros cuerpos al vacío, ¿verdad? En algunos ejemplos nosotros bien tendremos por ahí hasta 3 sustancias. Tendremos una sustancia por acá, tendremos otra sustancia por acá, asumiendo de que esas líneas me delimitan las diferentes sustancias que yo tengo en ese cuerpo. Digamos que todo esto no me permitió ajustarlo. Voy a insertar otra cosa. Voy a insertar esto. Digamos que por acá yo voy a tener árabe, así como lo hacía en el experimento aquel, ¿verdad? Por acá voy a tener agua y arriba voy a tener aceite. Yo voy a tener aceite. Le vamos a poner este color para que no se nos confunda con el que está abajo. Pues este le voy a cambiar en rojo. Entonces tenemos por acá jarabe, agua y miel. En los problemas nosotros nos van a pedir determine la presión en un punto P, o sea, en ese puntito, ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando el principio fundamental de la hidrostática. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes hacer ese problema? Digamos que les pidan determinar la presión en este punto. Sabemos de que esto está al aire libre. ¿Cuál es la presión que experimenta el aceite en la superficie? Es de una atmósfera, ¿verdad? Ahora bien,
necesitaremos determinar la presión a la cual está la superficie del agua, o sea, donde se separa, donde está la línea de separación del agua y el aceite. Si yo sé la presión P sub 0 en la superficie de este aceite, puedo utilizar el principio fundamental de la hidrostática, P igual a P sub 0 rho GH. Si conozco la columna de aceite, esta expresioncita, como yo sé que la presión en la superficie del aceite es de 1 atmósfera, puedo utilizar esta otra expresión si conozco la altura de esta columna de aceite. Conozco G, la aceleración del campo gravitatorio, me dicen que es aceite, busco por tablas la densidad y determino la presión absoluta. ¿A dónde? En el fondo del aceite. Como yo conozco la presión en el fondo del aceite y el fondo del aceite es la superficie del agua, entonces conozco la presión en la superficie del agua y procedo a hacer ese mismo análisis para determinar la presión en el fondo del agua y la superficie ¿qué era lo que les había dicho que se llamaba esto? Creo que era bueno, la otra sustancia que les había mencionado acá, es jarabe. Entonces, si yo determino lo que es la presión en el fondo del agua, conozco la presión en la superficie del jarabe. Entonces, teniendo la presión en la superficie del jarabe y teniendo la altura a la cual se encuentra este punto, puedo determinar la presión en este punto también. Entonces, estos problemas son bastante triviales si nosotros tenemos en claro esta ecuacióncita que está acá. Si no tenemos en claro esa ecuación y cómo es que la podemos utilizar, estos problemas se vuelven una complejidad enorme y no los podemos resolver. Entonces, este es un problema típico para trabajar con el principio fundamental de la hidrostática. Esto es muy común a la hora de trabajar con esta ecuación. Lo vamos a trabajar, sí. Vamos a estar trabajando con ese problema. La ley de Pascal. Como les mencionaba, Pascal fue el primero en haber notado el principio fundamental de la hidrostática. Y en conclusión, ¿qué es lo que nos dice el principio fundamental de la hidrostática? Que era este párrafo, ¿verdad? La ecuación nos dice que si aumenta P sub 0 en la superficie del fluido, esta se transmite a todas las partes del fluido aumentando P a una profundidad H en la misma cantidad de veces aumentada P sub 0. Entonces, hay aplicaciones que se basan en la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice: la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Esto es lo que nos dice la ley de Pascal. Si yo tengo lo que es un arreglo tal y como se ilustra en esta imagen, este es el funcionamiento básico de las prensas hidráulicas. Yo observaré de que si aumento la presión en este punto, el aumento de presión se va a propagar por todas las partes del fluido y de igual manera las paredes del recipiente. Si aumento P en este punto en una atmósfera, pues en todo el fluido va a aumentar en una atmósfera. Si aumento en 2 atmósferas, pues en todo el fluido se aumenta la presión en 2 atmósferas y así sucesivamente. Y bajo esta ley se basa el funcionamiento de una cantidad enorme de aplicaciones hidráulicas, como lo es el elevador hidráulico. Gracias a esta ley es que nosotros podemos utilizar una mica hidráulica para levantar un auto. Con una pequeña fuerza que nosotros apliquemos a la mica hidráulica, esta fuerza es multiplicada en tantas veces sea necesario para que se mantenga la igualdad de presiones. Que la presión en este punto sea justamente igual a la presión en este punto. Y visto de forma matemática, eso está dicho así. P es igual al cociente de F1 entre área 1 igual a F2 entre área 2.
la presión en este punto es justamente igual a la presión en este otro punto. Debido a que si yo vengo y aplico una presión acá, esta presión se transmite por todo el fluido hasta llegar a este punto. Entonces, si la presión se transmitió, eso quiere decir que la presión en este punto va a ser justamente igual a la presión en este otro punto. Y pues, como ustedes observarán, las dimensiones de área son diferentes en estos dos pistones. Entonces, este cociente me va a dar la igualdad. Y pues este cociente es el que mantiene o regula la igualdad de presión. O sea, si yo aplico una presión en el pistón 1, la fuerza se tiene que multiplicar en tantas veces sea necesario para que las presiones se mantengan iguales. Y debido a eso es que nosotros podemos elevar un auto sin necesidad de aplicar el peso, ¿verdad? De que este auto tiene. Si nosotros tuviésemos que aplicarle a una prensa hidráulica el peso del auto para poderlo levantar, pues sería imposible, porque prácticamente es como que lo quisiésemos tomar de un costado y levantarlo. Entonces, esta ley a nosotros nos sirve para poder explicar cómo es que funcionan las prensas hidráulicas. Las presiones se mantienen iguales gracias a que las fuerzas que yo aplico en el pistón inferior se tienen que multiplicar en tantas veces sea necesario para que las presiones se mantengan iguales. Entonces este arreglo sirve como un multiplicador de fuerza. Y la ley de Pascal, planteada de forma matemática, pues tiene esta forma. Ahí va a depender de qué es lo que nos pregunten en un problema, si ya sea la fuerza aplicada al sistema, el área de sección transversal del pistón más pequeño, la fuerza resultante en el pistón grande o el área de sección transversal en el pistón de elevación o el pistón grande, donde nosotros necesitamos multiplicar la fuerza. Estos problemas son bastante sencillos, no tienen complejidad. Creo que nos vamos a enfocar más en los problemas del principio fundamental de la hidrostática, porque esto son más de solo sustituir y despejar en estas ecuaciones. Entonces creo que ahí no nos vamos a enfocar mucho. Presión absoluta y presión manométrica. ¿Tienen dudas? Pregunten si tienen dudas. Vale, voy a leer qué es lo que me dice por acá. Si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático está desinflado. La presión debe ser mayor. La presión adentro, ¿verdad? Del neumático debe ser mayor que la atmosférica para poder observar o para poder sostener el vehículo. Así que la cantidad significativa es la diferencia entre la presión interior y exterior. Cuando decimos que la presión de un neumático es de 220 kilopascales, queremos decir que es mayor que la presión atmosférica exactamente en esa cantidad. En exceso, la presión más allá de la atmosférica suele llamarse presión manométrica y la presión total se llama presión absoluta. Entonces la presión absoluta dentro del neumático es presión absoluta igual presión atmosférica más presión manométrica. Si nosotros decimos que la presión atmosférica es de una atmósfera y que una atmósfera es de 101 kilopascales y que la presión manométrica suministrada a nuestro neumático es de 220 kilopascales, entonces el neumático está a una presión de 321 kilopascales. No entendimos esto. Veámoslo con un ejemplo. Pues nosotros pasamos por una gasolinera y anda, pues,
desinflado el neumático, nosotros le decimos al de la gasolinera que nos suministre aire al neumático. La presión de los neumáticos normalmente anda cerca de los 200 a los 250 kilopascales, la suministrada. En algunos casos ustedes van a escuchar, ¿cuántas libras quiere? 35 libras, son libras fuerza. 35 libras, 33 libras, por ahí anda la presión en los neumáticos. Pero la presión total en el neumático no es la presión que va a medir con el manómetro, o sea, con el instrumento que utilizan para ver si su neumático lleva las 30 libras o las 35 libras, o los 200 kilopascales o los 250 kilopascales. La presión total va a ser esa presión que se mide con ese instrumento de medida más la presión atmosférica. La presión suministrada por o la presión medida con el instrumento de medida es la presión manométrica. Y esa es la presión interna del neumático. Ahora el neumático está expuesto a una presión externa, que es la presión atmosférica. Internamente tiene una presión y externamente tiene otra presión. Entonces, la suma de esas dos presiones me va a dar la presión total o la presión absoluta del neumático. Así como es en el caso de cuando veíamos este fluido, ¿verdad? Borrar todo eso. Así como cuando veíamos este fluido, tenemos una presión interna y le conocemos como presión manométrica. La presión manométrica normalmente se define con una ecuación matemática o se mide con un instrumento de medida. Por acá la determinamos con una expresión matemática, ρh, la presión manométrica, la debido a la columna de fluido, y la presión atmosférica, que es la presión externa. De igual manera sucede con el neumático. La presión interna es la que se mide con el instrumento de medida, y en el caso del neumático hemos dicho de que es de 220 kilopascales, pero esta es la presión interna, debido a la cantidad de aire que hemos introducido dentro del neumático. Y el neumático no está solo a esa presión, porque afuera hay otra presión, y esa es la presión atmosférica. Entonces la suma de esas dos presiones me va a dar como resultado la presión absoluta. Y por acá se le ha dado valores, y que en total el neumático, si estamos hablando de un neumático, de un automóvil, andará por una presión de 321 kilopascales. Vale, ¿tienen dudas? No, ninguna. Quedó muy claro la opción de Pascal. Bueno, estamos en la flotación, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, y esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado. Otra forma de explicar lo que es el fenómeno de flotabilidad de forma más elegante es utilizando el principio de Arquímedes. Y es que los cuerpos flotan o parcialmente flotan sobre otras sustancias debido a que experimentan una fuerza de empuje o una fuerza de flotabilidad. Lo van a encontrar en algunos textos. Fuerza de empuje o fuerza de flotabilidad. Y esta fuerza de flotabilidad es exactamente igual al peso del volumen del fluido desplazado. Nosotros hemos observado que cuando hemos introducido un objeto en una pileta o en un guacal, digamos, usted tiene un guacal y lo tiene al ras, o cuando tiene un vaso y lo tiene al ras de agua y le introduce cubitos de hielo, el agua pues rebalsa.
Y pues el hielo en algunas ocasiones se va al fondo y en otras ocasiones queda flotando. Entonces, queda flotando en la superficie, en algunos casos queda parcialmente flotando, no se sumerge del todo, sino que queda parte afuera y parte dentro del fluido. Y eso depende de la densidad de la sustancia que estemos bebiendo. Si estamos bebiendo agua, pues naturalmente se queda flotando sobre, porque el hielo tiene una menor densidad que el agua. Pero si estamos consumiendo gaseosa o si estamos consumiendo otra bebida, no necesariamente el hielo se va a quedar flotando totalmente sobre el fluido. Probablemente se sumerja más, probablemente se vaya hasta el fondo. Y esto es debido a la diferencia de densidades. Entonces, ¿qué es lo que hace de que este cuerpo se mantenga en flotabilidad además de la densidad? Observó usted de que si el vaso estaba totalmente lleno, el vaso rebalsó y ha botado una cantidad de fluido. Si nosotros pudiésemos tomar esa cantidad de fluido y pesarla, observaríamos de que el peso de esa cantidad de fluido que se ha derramado es justamente igual a la fuerza que mantiene en flotabilidad al cubito de hielo dentro de nuestra bebida. Y eso es básicamente lo que nos dice el principio de Arquímedes. Todos los cuerpos sumergidos en un fluido experimentan una fuerza de flotabilidad o una fuerza de empuje. Esto es lo que nosotros experimentamos cuando vamos a una piscina, nos introducimos en una piscina y nos sentimos más livianos. Sentimos que aparentemente pesamos menos y por ahí sale la definición del peso aparente, ¿verdad? Aparentemente pesamos menos, pero nosotros sabemos de que eso no es verdad. ¿Y cómo es posible que nosotros aparentemente podamos pesar menos? Nos sentimos más livianos. Lo que sucede es que al introducirnos hemos desplazado cierta cantidad de fluido y el fluido donde nosotros estamos sumergidos actúa con una fuerza opuesta a nuestro peso empujándonos hacia arriba. Y que esa fuerza es exactamente igual al peso del fluido que nosotros desplazamos a la hora de sumergirnos en la piscina o en el fluido para nosotros o a donde nosotros nos estemos introduciendo, ya sea en un río, o en un mar o en un lago, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros aparentemente pesamos menos cuando nos introducimos en un fluido, porque experimentamos una fuerza de empuje, una fuerza de flotabilidad, y que esta fuerza de flotabilidad es exactamente igual al peso del fluido desplazado. Para poder para poder definir de forma matemática el principio de Arquímedes, se considera un volumen de fluido o un diferencial de volumen de fluido que está dentro de un recipiente. Este fluido es cilíndrico, el fluido considerado es cilíndrico. La cara superior está a una altura H1, la cara inferior está a una altura H2. Delta H es igual a H2 menos H1, o sea, la altura del fluido. El área de sección transversal es A y este fluido está en equilibrio. Experimenta una fuerza al costado superior que es de F1 y al costado inferior que es de F2. Aparentemente nosotros podemos decir de que ese fluido no está en equilibrio, ¿verdad? Porque la fuerza inferior es mayor que la fuerza superior, o sea, la de arriba. Pero si nosotros nos introducimos en un fluido, dejamos el cubito de hielo, vamos a observar de que el cubito de hielo llega a un punto donde está en equilibrio. Entonces, se hace sumatoria de fuerzas sobre ese trocito o sobre ese segmento de volumen que se está analizando en la imagen anterior, y a la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta o la fuerza resultante que se va a obtener se le llama FB o fuerza de flotabilidad. Al hacer el análisis y el cambio de variables para la altura,
donde la altura del cilindro ya la hemos llamado de que es delta H. Hacemos utilizamos la relación de densidad. Se llega a que la ecuación para la fuerza de flotabilidad es esta. FB es igual al producto de la masa del fluido desplazado por la aceleración debido al campo gravitatorio. Entonces la fuerza que nosotros experimentamos cuando nos introducimos a un fluido es exactamente igual al peso del fluido desplazado. Por acá nos dice que FB es el peso del fluido con un volumen igual al volumen del cilindro. Así la fuerza de flotación sobre el cilindro es igual al peso del fluido desplazado por el cilindro. Este resultado es válido sin importar la forma del objeto. Se utiliza un cuerpo cilíndrico en esta deducción, pero esta ecuación siempre es válida. Aún así, el cuerpo que se sumerge al fluido no sea cilíndrico. Vamos a estar resolviendo una serie de problemas utilizando estas ecuaciones de esta semana, en la cual estamos a la siguiente. Bueno, son las 9:50 y creo que hasta aquí termina este tema. Vale, ¿tienen preguntas? Voy a querer que vayan a ver este tema a Moodle y también el video de la sesión que ya les he dejado en Moodle. Esta sesión yo la voy a estar dejando como evidencia, ¿verdad? En Moodle, pero estas no va a ser necesario que ustedes las vean, pero sí las voy a estar dejando como evidencia en Moodle. Sí, mañana voy a ir a la universidad. Entonces, el que guste ir para que veamos unos problemas, pueden asistir. En la mañana con los de industrial y en la tarde con los de sistemas. No tenemos aulas, no me asignaron aulas, por ahí nos va a tocar buscar y acomodarnos en alguna aula. Pero esta semana no van a estar llegando la cantidad de carreras que estuvieron llegando la semana pasada, porque la semana pasada sí por obligación algunos departamentos han considerado de que hay que estar yendo cada 15 días a las instalaciones de la UES. Entonces esta semana creo que van a haber aulas desocupadas. Nosotros ocupamos un aula grande y esperemos de que encontremos un aula grande el día de mañana, pero por ahí tenemos que ubicarnos, ¿verdad? En algún lugar, porque no tenemos aula. Bueno, mañana habíamos quedado a las 8, pero si ustedes pueden llegar a las 8:30, no hay problema. De 8:30 a 10. Y en la tarde, de las 2 en adelante. El punto de encuentro, ustedes váyanse para la sección de física. El edificio nuevo. Por ahí los voy a ubicar yo. Bueno, el edificio nuevo está en construcción, no es que los voy a ubicar ahí, por ahí los voy a ver, ahí, por ahí me voy a ubicar a donde estén ustedes, pero para que no se pierdan, fíjense por ahí, por esa zona, por el edificio nuevo. Física queda atrás del edificio nuevo. ¿Preguntas? ¿Preguntas de la temática? Nada. Vale, tienen que ir a estudiar porque el miércoles voy a preguntarles. Por ahí me he quedado pendiente con muchos. Entonces el miércoles voy a estar preguntando. Voy a continuar con el tema que quedamos pendientes la semana pasada, que no terminé de ver a profundidad la parte de las preguntas. No lo terminé y voy a continuar con en la parte de preguntas. Asistencia no vamos a pasar hasta el miércoles. Todavía no he adjuntado eso, lo de la asistencia
En Moodle tengo que adjuntar eso de la asistencia en Moodle para que ustedes de forma automática pasen asistencia. Aunque algunos solo llegan a marcar asistencia, ¿verdad? Por eso yo de la asistencia no creo mucho. No es como cuando uno está de forma presencial. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Y no es obligación, el que quiera ir el día de mañana puede ir, solo que mañana vamos a ver el problema de estructura. Entonces, ya eso queda a su criterio. Lo voy a subir resuelto en Moodle, pero lo voy a explicar mañana. Así que el que quiera ir para que observe la explicación, puede ir. Y el que crea que lo va a entender solo estudiándolo, pues eso queda a su criterio. Yo no lo voy a obligar a que vayan. Bueno. De equilibrio no habrá preguntas. Sí, estaremos trabajando con esa parte también. Pero ahora ya se nos agotó el tiempo, así que sería hasta el día miércoles. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Buen día, se cuidan, bendiciones y nos vemos mañana. Muchas gracias, feliz día.